7 al verso número 8. Así que le invito en su Biblia, en el último libro de las Sagradas Escrituras, capítulo primero, Apocalipsis, capítulo número 1. Y vamos a dar lectura al versículo número 7 y verso número 8. ¿Lo tiene? Y leemos su palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso número 8, léalo por favor. Principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente, mi Dios, por tu presencia, Padre, en esta tu casa. Bendiga, Señor, las almas que se dispusieron venir a adorarte, venir a buscarte. Oh Padre amado, sé propicio, Señor, a sus necesidades. Acelera los pasos también de tus hijos que han dispuesto a venir en esta preciosa noche. Y háblanos, oh Dios, a través de esta tu palabra. Que sea tu gracia, tu misericordia, mi Dios, manifestándose una vez más en medio de cada uno de tus hijos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre de Cristo? Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. En el versículo número 7 de este precioso capítulo nos dice la palabra: he aquí viene con las nubes. Hay dos formas en las que se podría llegar a ver este poderoso mensaje del versículo número 7. Una de ellas es con las nubes de gloria, hablando estrictamente de esas huestes celestiales con las que bien también se podría entender que el Señor en su segunda venida vendrá. Pero también se lo puede entender de manera literal, vendrá con las nubes, hablando estrictamente de cómo se fue. Si uno va, y acompáñenme a la primera referencia bíblica, si uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, quisiera por favor que preste mucha atención también. Allá en el capítulo primero, venga conmigo al verso número 10 y versículo número 11. Versículo número 10 y verso número 11, nos dice el Señor aquí. ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? Hechos de los Apóstoles del capítulo 1, verso 10 al 11, dice ese texto: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, hablando de esa parte de la ascensión de Jesús, he aquí, dice la Escritura, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, dice la Escritura, vendrá como le habéis visto ir, dice allí, ¿hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Y cuál fue la connotación esencial de esta partida de Jesús? Que cuando se lee, y quisiera por favor ir al verso 9, si podemos hacer silencio, le robaría mucha atención. En el verso 9 se lee, mi amado, que cuando Jesús fue alzado, fue llevado por las nubes, fue ocultado de ellos por las nubes. Cuando vamos al versículo 9 del mismo capítulo Hechos, capítulo 1, verso 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultaron de sus ojos. Ahora, esto, mi amado, si lo vemos bajo la marquesina de Apocalipsis, capítulo número 1, verso número 7, cuando dice: he aquí viene con las nubes, bien podríamos decir que Jesús en su venida vendrá tal cual como se fue.
Entre las nubes fue llevado y por las nubes podría volver a venir. Pero la interpretación más, diríamos, popular, y quisiera también remarcar con ello la bíblica, es que cuando Jesús retorne, vendrá obviamente con las nubes. Pero esas nubes, mi amado, también se las podría llegar a interpretar como las huestes celestiales. Cuando uno va, y acompáñeme nuevamente a la Escritura, volvamos al libro de Apocalipsis, si quisiera también ver allí una pequeña referencia bíblica al respecto. Cuando volvemos al capítulo 1, venga conmigo por favor, versículo número 7 nos dice, Él aquí viene con las nubes. Esta parte se la asocia al libro de Hebreos, capítulo número 12. Venga conmigo rápidamente. En la carta, a los Hebreos, capítulo número 12. Mira lo que nos dice también el Señor aquí. Quisiera leerlo en el versículo número 22. Nos dice el Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso número 22. Hay quienes hacen alusión a esto también. Dice la Escritura, sino que os habéis acercado, dice allí, Hebreos 12, verso 22. ¿Lo tienen? Carta a los Hebreos 12, verso 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, dice allí, la celestial, a la compañía, dice allí también de qué, a la compañía de muchos millares, ¿de qué? Muchos millares de ángeles. Ahora, hay algo que debemos de contemplar. Jesús va a venir, pero hay dos procesos en su venida. Hay una que se hace alusión, mi amado, y obviamente hoy no es motivo de estudio esto, pero lo voy a dar como para dar ciertas pautas dentro de la lectura y el estudio de Apocalipsis 1, verso 7. Hay dos venidas en Cristo Jesús. Obviamente me refiero a la venida propiamente, la primera que se aduce que es para la iglesia, hablando del gran temario del rapto de la iglesia. Pero también se habla de la venida de Cristo donde todo ojo le verá. En el primero, hablando del primer caso, mi amado, que se narra mucho de ello en Tesalonicenses, pero no lo voy a dar porque, insisto, no es el temario en esta hora. Mi amado, en este primer encuentro que tendrá Jesús, solo será exclusivamente para los redimidos en Cristo. Es decir, para todos aquellos que habiéndole recibido, serán los que se denominan como los primogénitos que se levantarán de entre los muertos. Primeramente, obviamente, serán aquellos que han descansado, cerrado sus ojos en Él, y luego dirá Pablo, los que vivimos, los que estamos todavía en esta tierra, seremos transformados para poder recibir al Señor. ¿En dónde? ¿En dónde? En las nubes. Bueno, vamos por esa parte, mi amado hermano, simplemente para tomar acotación en ello. Vayamos a la Escritura. Nos dice el Señor, vayamos a la carta de Tesalonicenses. En la carta a los Tesalonicenses. Veamos qué nos dice la palabra de nuestro Señor. En el Nuevo Testamento, primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Esto lo voy a dar solo como referencia, no como estudio, pero sí quiero que note la diferencia. Versículo número 17. Dice el Señor, ¿lo encontró ya? Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, verso número 17. Dice el Espíritu Santo. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, y allí mencionará en las nubes, para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. Y así estaremos, dice la Biblia, siempre con Él. Ahora, esta es la interpretación o la señal
de la cual se habla en Apocalipsis 1, verso 7? No, no lo es. Porque aquí solamente el Señor se manifestará para su pueblo. ¿Quiénes? Los que han sido tomados, sí, dentro de la promesa de estar siempre con Él a través del rapto, o lo que se conoce como el arrebatamiento. Eso no es en todo caso. Lo que sí es, mi amado hermano, es que en esta aparición de la cual Juan observa que habrá de venir, es donde todo hombre en la tierra podrá vislumbrar al gran Mesías. Allí, mi amado hermano, la cosa cambia. ¿A qué estrictamente me refiero? Acompáñeme por favor a la Escritura, ya que en esta venida, mi amado, Jesús la había anticipado inclusive no solo a creyentes, a sus discípulos, sino también a todo el pueblo en general. Para ello, venga conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. Quisiera tomar esta pequeña referencia, pero que es de gran importancia. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 26, el Señor, sí, interpelando contra los religiosos de su época, les dirá lo siguiente. Mateo, capítulo número 26. ¿Me encontró, mi amado hermano? Sí, Jesús está frente al Sanedrín. Allí hay saduceos, hay escribas, hay sacerdotes, y dentro aún del mismo Sanedrín hay muchos. Entre uno de ellos está José de Arimatea, y también está Nicodemo, forman parte de ese senado. Y allí ellos son creyentes, pero tratan de guardar su fe de manera secreta. Y el Señor les declarará algo ante el interrogatorio que tendrá frente a estos líderes religiosos. En el versículo, voy a leer desde el versículo número 62, casi al final de este capítulo, versículo número 62 hasta el verso 64 leeré. ¿Lo tiene? Sí, Mateo 26, verso 62 al verso número 64. Nos dice el Señor: y levantándose, el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Verso 63. Mas Jesús callaba, es decir, guardaba silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro. Eso es un juramento, diríamos, estipulado, pero no de manera directa, sino de manera indirecta. Es como tratar de que yo force a alguien a dar una declaración poniendo a Dios de por medio, pero no Él, sino yo quien lo interrogo. Ahí es donde Jesús se ve de una u otra forma comprometido a hacerlo. Le dice: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Verso 64, léalo con paciencia, pero con mucha concentración. Dice: Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora, ojo con esto, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Subraya eso, ¿qué dice? Y viniendo en las nubes del cielo. ¿A quién se lo dijo? ¿A la iglesia? No. ¿A quién? No solo al sumo sacerdote, sino a todos los que habían comparecido para poder darle sentencia de muerte a Jesús. Es decir, que así como Jesús tendrá una venida exclusiva para su iglesia, Jesús también tendrá una venida de manera, diríamos, general para toda la raza humana. Eso implica, aun cuando el texto no lo menciona, pero está más que implícito, eso implica, mi amado hermano, que todo hombre que aún hubiendo rechazado a Jesús o a la salvación de Dios, todo hombre verá al Hijo del Hombre en su venida. Todo hombre.
Todo hombre, mi amado, tendrá comparecencia ante el divino Salvador. Todo hombre se levantará, mi amado, resucitará y verá la venida del Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Esa venida, mi amado hermano, causará dos efectos. Y de hecho ese es el tema de esta noche. Dos efectos. Esto, mi amado hermano, va a ocasionar, a la verdad, dos tipos de reacción. En la primera, obviamente, mi querido hermano, sí, quienes le esperaron, quienes tuvieron la dicha de haberle recibido, mi amado, verán esa aparición con gran gloria, con orgullo, la verán como una cosa esperada y anhelada, de la cual se sentirán orgullosos de poder estar allí. Pero los demás se sentirán de sí mismos la vergüenza eterna. Podríamos decir que cual avestruz tratarán de esconder la cabeza debajo del suelo. Cuando uno va, mi amado, a la Escritura, si volvemos por favor, le ruego que venga conmigo nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo número 1, verso número 7, dice la Escritura: he aquí que Él vendrá con las nubes, pero esa acción, mi amado, terminará en que todo ojo le verá. Y eso es literal. Ahora bien, ¿cómo será la reacción de la gente? La Escritura nos dice: y todos los linajes de la tierra harán lamentación, dice la Biblia, por él. Este término, mi amado, a mí que me gusta obviamente siempre cotejar dentro de los versículos bíblicos, si cada palabra que me parece relevante para estudiarla, sea en el hebreo, en el Antiguo Testamento, o en el griego, en el Nuevo Testamento. El término, mi amado hermano, si harán lamentación, hablando de que todos los que le traspasaron, este término viene del término griego ekenteo. Ojo con esto. Esto es doble K por si acaso. Dice aquí ekenteo. Doble K, no Q, K. Ekenteo. Esta palabra griega, ekenteo, significaría en el español tal cual como lo lee, traspasar. Pero esta palabra, mi amado hermano, sí, tendría también un significado un poco más extenso. De hecho, voy a leer esta referencia que me parece importante poderla compartir. El término ekenteo es usada por el apóstol Juan no solamente en el Apocalipsis, sino también, mi amado hermano, allá en el Evangelio según San Juan, en el cual, tomando como referencia, se hace decir de que esta palabra tiene por connotación el dejar establecido que no solamente hirieron a Jesús en la cruz, sino que también el dolor que esto provocaría en él sería el mismo dolor que la gente sintiera al verlo de una manera vergonzada. Eso es lo que me llamó muchísimo la atención. El mismo dolor que Jesús sintió, mi amado hermano, fue el mismo dolor, hablando de la aflicción que él vivió, será la misma angustia que sentirán los hombres cuando vean a Jesús retornando en gloria. Algo que yo decía, mi amado, en estudios anteriores de este libro tan maravilloso de Apocalipsis, es que solamente Jesús, ojo, de todos los que resuciten para gloria eterna, solamente en Jesús se mantendrán las marcas o las señales en su cuerpo del martirio que sufrió en la cruz. Todos los demás tendremos cuerpos incorruptibles, de hecho, de gran resplandor y gloria, sin ningún tipo de cicatriz. ¿Qué es lo que quiero decir? Si en esta tierra tuviste un accidente, te quebraste una mano, te amputaron una pierna, te vaciaste, Dios no quiera, un ojo, cualquier laceración en tu cuerpo,
Mi amado, cuando venga en Cristo Jesús el levantamiento de los muertos para que puedan recibir de Él en gloria, todas tus marcas, tus anomalías, tus defectos físicos, todo lo que sufriste, mi amado, toda tu carne será regenerada en un cuerpo de inmortalidad. Dirá cualquier, igualito los equipé. ¿Cómo se llama este Logan, creo que es, ¿no? O Wolverine, creo que le conocen. Se regenera. No habrá marca de seña alguna por algún tipo de laceración o accidente. Pero solo en Jesús, mi amado, las señas de sus manos y de su costado estarán totalmente, digamos, allí intactas. Se mantendrán a través de los siglos. Solo para que los hombres reconozcan el sacrificio que Él realizó por toda la humanidad. Esto sería como una especie de distintivo, así como tienen los militares en sus uniformes insignias que le hacen reconocer su cargo. De la misma forma Jesús llevará sus insignias en sus manos, en sus pies y en su costado. Aduciendo esto, mi amado, esta palabra que toma, en este caso el apóstol Juan, la toma de un libro del Antiguo Testamento, es decir, en el libro de Zacarías. Acompáñame, por favor. Ven conmigo al Antiguo Testamento, en los últimos libros del Antiguo Testamento. En el libro del profeta Zacarías, acompáñame, por favor. Capítulo número 12. Libro de Zacarías, capítulo número 12. Veamos qué nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Zacarías, capítulo número 12. Dice el Espíritu Santo, versículo número 10. Verso número 10. ¿Ya lo encontró? Dijo el Señor, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, hablando obviamente del remanente, porque habla de la casa de David, a quien, dice allí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige, obviamente habla por la muerte, ¿no? ¿Por la muerte de quién? De un primogénito, o de un primer hijo. Mi amado, esta profecía, que si bien es cierto, tuvo en su debido momento un efecto directo en la nación de Jerusalén, mi amado, es la misma que utiliza el apóstol Juan para ser alusivo en el tiempo del fin. De ahí que podríamos decir que un mismo texto bíblico que pudo tener cumplimiento literal en algún evento histórico, también puede ser considerado como una referencia espiritual para un evento del porvenir. Cuando vamos pues a la Escritura, mi amado hermano, quisiera ir también a cotejar este mismo suceso en el Evangelio de Juan. En el capítulo número 19, acompáñenme por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo número 19, vayamos al cuarto Evangelio de la Biblia, nos dirá el Señor lo siguiente. Evangelio según San Juan. ¿Lo tiene? Capítulo número 19. ¿Ya lo encontró? Verso número 36 al 37. Dice allí nuestro amado Señor lo siguiente. ¿Lo tiene? ¿Sí? Bueno, leeré desde el 35 inclusive, para tomar algo más de referencia. Dice el Señor, ¿sí? Y el que lo vio, recordando que Juan era el único discípulo que se encontraba, ¿verdad?, en este momento tan duro, sí, en la vida de Jesús. Solo él y quedó al cuidado de las madres de Jesús. Dice aquí, y el que vio, lo vio,
da testimonio y su testimonio es verdadero. Y Él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Verso 36, ¿pueden leerlo? Y en el 37 dirá, y también otra escritura, y ahí toma Zacarías, mirarán al que traspasar. Mi amado, esas acciones que se llevaron a cabo de manera literal en el cuerpo de Jesús son los referentes que ahora tomará el Espíritu de Dios para dar como una especie de señal para el porvenir de los acontecimientos del Apocalipsis. Cuando retomamos el libro en el capítulo 1, versículo número 7, recuerde, el Señor le dice, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, ¿qué van a hacer por causa de Jesús? Dice allí, si harán lamentación, ¿por quién? Por Él, mi amado. Esta lamentación literalmente, sí, de hecho se dice que el término correcto es se cortarán por Él. El término lamentar, de acuerdo a las prácticas o usanzas judías, cuando alguien sentía dolor o cierto tipo de aflicción o pena grande, podían sajarse el cuerpo, es decir, podían llegar hasta cortarse el cuerpo en señal de dolor o de aflicción. Llamado, las naciones enteras, al ver, digamos, al deseado de las naciones, hablando de la iglesia, no tendrán la misma reacción que tú. De hecho, no lo sé. Si tu padre fuese un prestamista, ojo, un prestamista que ha dejado dinero, diríamos, a toda la vecindad a intereses, digo yo, y se va de viaje por un largo tiempo, en su retorno, los hijos de los prestamistas, ¿cómo se sentirán al ver a su padre? Los hijos de los prestamistas. ¿Cómo se sentirán al ver lo que viene después de 10 años? ¿Acaso no se alegrarán por su padre? ¿No estarán contentos y alegres al decir, mi papá viene a la casa? La pregunta es, ¿cómo reaccionarán los vecinos? ¿Ah? Si están pagando, si han guardado el dinero para pagar el préstamo con los intereses, estarán tranquilos. Pero si dijeron, ay, el vecino ya no viene con esto de la pandemia, hasta se verá hasta muerto. Y oh sorpresa, llega el vecino y viene a pedir cuentas. Ahí es donde diríamos comenzará el lloro y el crujir de dientes. Mi querido hermano, cuando vamos pues a la Escritura, en esta parte interesante que nos dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, es evidente que Jesús, mi amado, causará una doble reacción en este suceso. Acompáñenme por favor a la Escritura y ven conmigo al Evangelio según San Mateo. Vayamos al capítulo, Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Leeré desde el versículo número 29 en adelante. Sí, solo para tomar esta primera referencia, pero quiero llegar obviamente al versículo número 30. Dice el Señor, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas, dice allí, caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto en pocas palabras, no queriendo interpretarlo por el momento,
Pero esto, mi amado, lo único que hará es preparar el escenario. Usted no sé si ha visto ciertos espectáculos que de pronto que pasan por diapositivas, por YouTube o por posiblemente el Facebook, donde a veces para poder darte la aparición a la escena principal o al artista principal apagan todas las luces. Y de allí, cuando aparece, diríamos, el invitado especial, sale un cañón de luz y solamente lo alumbra a él. Esto es algo semejante. Leeré nuevamente el versículo 29. Recuerde, e inmediatamente después de esa tribulación, de aquel entonces, lo primero que Dios apagará, ¿qué cosa será? El sol. Luego la luna dejará de dar su resplandor como consecuencia. Y también las estrellas ya no estarán en el firmamento. Esto dejará a toda la tierra en una tiniebla absoluta. Y es allí, mi amado, en medio de esa oscuridad que dice la Escritura en el versículo número 30, aparecerá la señal de quién, mi amado hermano. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. Y entonces, mira lo que ocurrirá. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con ¿qué va? Y gran gloria. Este escenario, mi amado hermano, vislumbra el apóstol Juan, haciendo alusión de cuán épico y cuán trascendental será el retorno de Cristo a la tierra. Recuerde que estos simplemente son, diríamos, bocaditos digamos que el ángel del Señor le hace saber a Juan cuando realmente acontezca así el gran advenimiento del Cordero. Aún más, mi querido hermano, si ¿qué le dice el Señor a la iglesia cuando esto acontezca? En Lucas capítulo más bien número 21, verso 28, quiero que me acompañe a ese texto también en referencia. Así como en Mateo 24, verso 30, las naciones lamentarán cuando esto ocurra, para la iglesia habrá otra reacción. Y esto es lo que me interesa en esta noche. Para la iglesia, mi amado, la situación cambiará rotundamente. ¿Lo tiene? Capítulo 21, verso 27 al 28. Mire la diferencia. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder, dice la Escritura, y gran gloria, dice el Señor. ¿Y qué hace la iglesia cuando ocurre esto? ¿Se lamenta también? ¿Se esconde? No, dice el Señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, diría cualquiera, saca pecho. Enderezate, no te sientas atemorizado o amedrentado. Erguíos y levantad, ¿qué cosa? Como cuando, imagínate que alguien está en clases, y la maestra le dice, a ver, fulano de tal, al frente a la pizarra. Pregunto, cuando la maestra está llamando por lista, pero saltado, ¿usted está con la cabeza levantada? Vamos a decir, a mi maestra, a mí. O está como que así. Depende, dirán algunos. Depende. Si usted está preparado y estudiado, ¿verdad? Hasta se siente, se tiene la banca de adelante. Y hasta la mira fijamente a la maestra, como diciendo, sácame a mí. Sácame a mí, aquí estoy. Pero los que no estudiaron, están ahí, Diosito. ¿Qué pasa rápido ahora? ¿Qué pasa rápido ahora? Esas son las reacciones. Jesús le dice a su iglesia, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, que dice la Escritura, está cerca. Mi hermano,
A Juan el Señor le da la oportunidad de ver estos chispazos, por así decirlo, de esa gran llama que se va a encender, como obviamente, como un escenario final para el gran desenlace de la humanidad. Para los salvos, obviamente, la honra, pero para los que se pierden, amados, la condenación eterna. Cuando volvemos, mi querido hermano, al libro de Apocalipsis, capítulo número 1, ahora en el versículo número 8, mi amado, dice el Señor. Acompáñeme, por favor, a ese poderoso texto también. ¿Qué nos dice? Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, dice ahí, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Antes de adentrarnos, mi amado, a este último pasaje, yo quisiera también considerar un texto que no lo puedo pasar por alto. Cuando uno va al libro de Jeremías, ven conmigo, por favor. En el libro de Jeremías hay un texto que yo creo que es importante también considerarlo dentro de las referencias bíblicas de esta noche. ¿Lo tiene? El profeta Jeremías, versículo 18 al 20 voy a leer. Sí. Antes de desarrollar el versículo 8 de Apocalipsis 1, este texto casi se me va de largo. Jeremías capítulo 8, verso 18 al 20. Esta palabra es una profecía a cumplir. ¿Lo tiene? Libro del profeta Jeremías, capítulo 8, verso 18 al 20. Dice allí el siervo del Señor: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón, decía el profeta, mi corazón desfallece en mí. Ojo con esto. Mi amado, quisiera tomar esta referencia. Juan está viendo, diríamos ya viendo también un poquito las reseñas bíblicas. Juan está viendo, mi amado hermano, ante todo, sí, al Cristo, sí, traspasado. Es decir, a Jesús herido prácticamente de muerte, o para terminar de dar una estocada final, según la óptica romana. Recordando que si lo atraviesan con la lanza, no es que Jesús estaba agonizando, ya Jesús había entregado el Espíritu. Pero de acuerdo a la costumbre romana, se quebraban las piernas para poder verificar si verdaderamente, diríamos, la persona entregada a este sacrificio realmente estaba o no, sí, fallecida. Pero en Jesús, sí, de acuerdo al cumplimiento de la Escritura, en Jesús no se lleva a cabo esta acción. En Jesús, mi amado, no se hace referencia a que se le quiebre hueso alguno para que la palabra de Dios se cumpla. Y allí, mi amado, es donde obviamente se atraviesa Jesús, y ahí testifica Juan, como lo leíamos, que sale de su herida agua juntamente mezclada con sangre. Eso hasta cierto punto da a conocer de que Jesús prácticamente dio en ese sacrificio dio toda su sangre. Este aspecto de agua con sangre es porque tuvo un colapso pulmonar. Y esto, mi amado, prácticamente, diríamos, sí, dio el toque fulminante para que Jesús si pudiese morir, es decir, de una manera anticipada, porque Jesús, a diferencia de los otros dos crucificados, recibió previo, por así decirlo, un previo, diríamos, ataque de golpes. Sí, los crucificados morían, pero morían después de largas horas de crucifixión ahí quitados. Pero a Jesús se lo martirizó en todo el proceso. Ahora bien, cuando Juan ve esto, mi amado hermano, no es tan placentero, a la verdad, porque
al decir él en el versículo número 7 que todos los linajes la van a lamentar cuando vean a Jesús, mi amado, la acción directa tendrá que ver, y por eso remarcaba también en el significado de la palabra, harán referencia de que ellos sentirán el dolor que Jesús sintió en ese momento propio de la crucifixión o del martirio de la crucifixión. Y Jeremías, por su parte, mi amado, ve este escenario pero bajo otro tipo de perspectiva. Y aquí es donde quisiera remarcar. Dice el verso número 18: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Y aquí, ponga el asunto. He aquí, voz del clamor. Ojo, voz del clamor. Dicen otras versiones, aullido del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana, hablando también de pueblos ajenos al pueblo de Dios. Y dice, ¿no está Jehová en Sion? Es decir, ¿no está Dios en su casa? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla y con vanidades ajenas? Verso número 20, léalo por favor. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros, dice ahí, no hemos sido salvos. Sí, remarque eso. Sí, lo leeré en esa última parte. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Esa será, de una u otra forma, la connotación de las naciones para poder lamentarse. Hermano, ¿te imaginas tú ver a Jesús, pero con ningún aspecto propio de Él en cuanto a la salvación? Bueno es verlo ahora, donde hay oportunidad de admirar el sacrificio de Jesús y decir, aún hay oportunidad para mí, aún hay salvación para mí. Pero ver a Jesús y decir en el corazón, ya no puede hacer nada por mí. Eso es algo totalmente trágico, mi amado, para la humanidad. Es como tratar de estar ya de por sí hundido en el agua y con ciertos, digamos así, bocanadas de querer pedir auxilio, y que Jesús aparezca, no para darte la mano ni para tirarte la boya, sino como para empujarte con los pies, como para decir, ándate hasta el fondo. Tú debes de entender, mi amado hermano, que la salvación, al igual que cualquier otra acción dentro del desarrollo humano, la salvación también se encaja dentro del libro de Eclesiastés, donde se nos dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo aún para ser salvos, pero habrá un tiempo para condenarnos. Mi querido hermano, por eso es que no podía dejar pasar por alto esta connotación bíblica de Jeremías. Cuando retomamos el libro de Apocalipsis, y luego de que la gente, al ver a Jesús sin oportunidad para ser salvo, obviamente que tienen la buena razón para lamentarse. En el versículo número 8, ahora se ve a Jesús llamado como el Señor de todo, haciendo alusión con las siguientes palabras. Yo soy, dice el Señor, el Alfa y la Omega. Estas dos, mi amado, son la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. Sí, el Alfa es la letra A y la Omega, ¿cuál es? La Z. Para nuestro abecedario, sí. Pero para el diccionario griego, ¿cuál es la letra Omega? Ah, sí, es la O. Dentro de, sí, claro, es una vocal para nosotros, pero para el diccionario griego es la O. Mi amado hermano, ese alfabeto, donde podríamos bien decir que es una representación gráfica de un inicio y de un final, se remarca, mi amado, también al decir principio y final. Yo soy el Alfa
alfa y la omega, es decir, el inicio de todas las cosas y el fin de todas las cosas. Soy el principio, pero también soy el final. Es el mismo lenguaje que utiliza el apóstol Juan en el capítulo número 1. Acompáñame, por favor. Mira lo que nos dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Verso número 1 también. ¿Qué nos dice el Espíritu de Dios allí? Juan 1:1. ¿Cómo se presenta nuestro Salvador? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio juntamente con Dios. Claro, el Señor es considerado por la Biblia como el primogénito de la creación. Él es Dios y Él está con Dios, porque comparten, al igual que nuestro Dios Todopoderoso, comparten su divinidad, pero no su jerarquía. Jesús sabe perfectamente, y lo declaró en los evangelios, que el Padre era mayor que Él. Y Él lo reconocerá inclusive en el lapso final después de que haya reinado en el milenio. Porque una vez que pasen los 1000 años, Cristo, mi amado, entregará todas las cosas a su Padre. Eso lo veremos obviamente en su debido momento. Aún más dice en el libro de Apocalipsis, acompáñame por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo número 22, versículo número 13. Así como empieza Apocalipsis 1, verso número 8, así también en los versos finales terminará de la misma forma con esta declaración. Apocalipsis, capítulo número 22, verso número 13. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y añade algo más, el primero y el último. Las tres cosas hacen alusión a una misma, digamos así, a un mismo objetivo, a una misma resolución. Yo soy el inicio de todo y el final de todo. Pero sin Él, el hombre no tiene oportunidad. Sin Él, la humanidad no tendrá salvación. Solo en Jesús usted puede entrar dentro del plan de salvación para la humanidad. Sin Él, por más que usted lo intente, por más que usted lo busque, por más que usted quiera alcanzarlo, mi amado, si Él no está dentro, obviamente, de su vida, usted penosamente caerá en condenación eterna. Para concluir, mi querido hermano, retomando el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, verso número 8, no solamente pues se habla de Jesús con respecto del alfa a la omega, que para nosotros vendría a ser como en la letra A y la letra Z de nuestro abecedario, sino que también hace alusión, como se lo ha dicho, tanto del principio como del fin. Pero luego terminará diciendo algo que me parece que no puedo dejar pasar por alto. Dice, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Se acuerda que también esto se lo vio dentro de los primeros versículos, es decir, del versículo número 4? ¿Puede leerlo nuevamente conmigo? Y de esto se dio obviamente cierta explicación también. Juan dice el verso 4, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y allí, otra vez, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Se acuerda de la resolución de lo que esto representaba? Que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios estará siempre en todos los tiempos, en todo momento.
Mi amado, así como el Padre rige todo, el Hijo también lo rige. En el versículo número 8, él nuevamente hace alusión al verso 4. Él es, él era y él habrá de venir. Y utiliza, mi amado hermano, el mismo término del cual se tiene como atributo de Dios, dentro de sus tres grandes atributos. Recordando que Dios es todopoderoso, es omnisciente y es omnipresente. Y aquí, mi amado hermano, utiliza el término todopoderoso. Es decir, el término, y apúntelo, en el griego es pantocrator. Ojo con esto. Sí, lo repito. El término en griego es pantocrator, con K. No con C, sino con K. Y de ahí tal cual como me lo oye en el español. Pantocrator. ¿Qué implica este término? Pantocrator dice que no solamente es todopoderoso, es omnipotente. Es decir, no solo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, soy el Dios omnipotente. Es decir, tengo en mi poder todo, redundo, todo el poder. Tanto poder tiene nuestro Salvador, que Él cuando quiere poner su vida la pone y cuando la quiere volver a tomar, la recupera. Eso se leía también en los evangelios. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Por eso, mi amado, con Él la iglesia podrá volver a la vida. Solo por su poder. En conjunto está allí el poderoso poder del Espíritu Santo, ya que por medio del Espíritu de Dios, Cristo pudo vencer la muerte e ir a resurrección. Mi amado, qué lindo término. Pantocrator, omnipotente. El título se repetirá de ahí en adelante en muchos otros versículos del libro de Apocalipsis. Le voy a dar una lista para que apunte y lo verifique en casa. Usted lo encontrará en Apocalipsis 4, verso 8. Luego lo encontrará en Apocalipsis 11, verso 17. Ya mismo vamos a escoger uno de ellos. Luego lo dirá en Apocalipsis 15, verso 3. También en el capítulo 16, verso número 7. También lo dirá en el versículo 14 del mismo Apocalipsis 16. Luego lo dirá en Apocalipsis 19, sí, versículo 6 y versículo 15. Y por último lo verá en Apocalipsis 21, verso 22. Refiriéndose a qué? A que Cristo es todopoderoso. Solo para constatar, diríamos, el primero de ellos. En Apocalipsis capítulo número 4, el Señor nos dice, verso 8, en la parte final, solo para tomar la referencia. Apocalipsis 4, 8, leeré en la parte media hasta el final donde dice, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, todo poder en todo tiempo. Sí, todo poder en todo tiempo. Mi amado, tú tienes ese Dios de tu lado. Contigo está el Dios todopoderoso, el Cristo todopoderoso. Tú lo tienes de tu lado, está a tu favor y pelea tu causa. ¿Por qué no confiar en Él, mi amado hermano? Si Él va a vencer, si tú mueres, Él va a vencer tu muerte con el poder de su resurrección sobre ti. Y querido hermano, estamos del lado del vencedor. Estamos del lado de aquel que ha dicho, si ven que estas cosas comienzan a suceder, erguidos, saca pecho, amado hermano. Levanta tu cabeza porque tu Redentor viene por ti para traer sobre ti y sobre los tuyos, amado, la eterna salvación prometida. Pantocrator, un Dios omnipotente, todopoderoso. Amado, esta palabrita también se la podía ver de otra forma en el Antiguo Testamento cuando se hablaba de Tsabaoth.
Algo parecido en cuanto a la pronunciación del griego, donde Dios se presentaba siempre como el Dios de los ejércitos. Es decir, el Dios que puede vencer con su poder en batalla. Amado, hasta aquí el estudio del versículo 7 al verso número 8. Espero que el Espíritu Santo haya podido hablar a tu vida a través del estudio de estos dos versículos, si donde hemos visto a un Dios poderoso que viene en las nubes, pero sobre todo viene por su iglesia, viene a dar redención a la humanidad. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es nuestro Dios! Oremos en esta hora. Padre Celestial, grande y misericordioso eres. Grande en compasión, lento para la ira. Tú no quieres, dice la Biblia, que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo no quiero salir avergonzado de tu venida. Quisiera más bien, al igual que usted, mi Dios, venir con gozo por su pueblo. Ayúdanos, oh Dios. Hay una batalla diaria. Hay una lucha que tus hijos, Padre,